como son estas mañanas de lunes, pero ahora tenemos intensidad todos los días porque estamos trabajando hasta los domingos, pues, ¿no? Por la candidatura. Y bueno, no nos quejamos porque ese es nuestro trabajo. Estuvo la prefecta antes y antes algunos invitados más. Pero como había anunciado, aquí está el doctor Vicente Tallano, querido amigo. Y cuando digo hermano de la vida es porque hemos decurrido en el tema de la política, igual que con usted, Carla, con Javier y con Bolo por los años, que es candidato al Distrito 3, primero por las listas 6. Vamos a comenzar a conversar, Vicente, y te voy a preguntar, ¿qué es que pasó ayer en el mercado? Fue una candidatura y una candidata y no la recibieron y llegaron ustedes y desayunaron, pasaron bien. Cuéntanos, porque tú sabes que para la gente gusta estos comentarios. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todo el panel. Veo que hoy día hay casa llena. Casa llena porque te venía. Claro, pero bueno, para mí, de verdad, primero agradecerles siempre. Es un gusto estar en I99 con su audiencia. Algo que creo que los ha caracterizado es indistintamente las posiciones, uno poder ser invitado y poder presentar sus propuestas y más aún ahora en campaña. Así es que gracias una vez más. Bueno, esto es un tema, es parte del folclore de una campaña política. Sí. Llegó una lista contraria, la gente no lo tomó como que muy a bien el tema, luego llegamos nosotros a desayunar. La diferencia es que fuimos a desayunar y no fuimos a hacer política. Claro. Entonces, la reacción, pero mira, justo antes del micrófono nos decía algo. Esta campaña, como toda campaña, tiene un factor diferenciador, pero esta es aún más atípica, diferente. El ciudadano está verdaderamente molesto por lo que pasa en el país, por los problemas que estamos viviendo, inseguridad, falta de empleo, pero también molesto por el quehacer político que lamentablemente no ha ayudado mucho y seguramente lo último que han consumido, que es conflicto, que pelea, que si me siento, que si no hay licencia, si hay licencia, etcétera, tiene aún al electorado bastante escéptico. Es decir, esto que venimos viendo, Javier, Enrique, Carla, por algunas elecciones, que la apatía, el fastidio de la gente está más marcado ahora. Sí, definitivamente, y porque las soluciones o tardaron en llegar o todavía no llegan en algunos lugares del país. El ciudadano ve en la política una de esas causas de que las cosas no se resuelvan. Y claro, nosotros estamos en esto y tratamos de aprovechar todos los espacios, de escucharlos, de contarles lo que hemos venido haciendo durante este año y 3 meses y lo que vamos a hacer para cortar esa brecha, por lo menos para que la falta de empleo tenga condiciones para que exista la posibilidad de que sean unas plazas de empleo, lo que vamos a hacer en materia de seguridad, que no es menos importante, pero fundamentalmente, ¿cuál es el camino? La gente dice, bueno, ya todos vienen, hablan, las cosas siguen iguales, y la lectura es que ya no hay tiempo que perder, ¿no? Vicente, te vi en Ecuavisa el otro día hablando, y hablaba una persona por lo que penosamente pasó a esos 4 niños de las Malvinas. Pero lo que es verdad, y esto tenemos que decirlo, es que aún no se sabe la verdad, está la fiscalía, no se sabe quién mismo terminó en este execrable delito, en esta barbaridad terrible. Pero lo que sí es cierto es que quienes están siendo los que llevan que son los que atacan el sicariato y los gatilleros, son menores de edad. Entonces yo quisiera, lo que te escuché, que tú lo amplíes y nos digas qué debemos hacer, cuál es el punto porque, a ver, perdóname, pero el delito no te crea derecho. Al momento que un chico coge un arma y te va a disparar, ya no es pues un chico. Mira, Eduardo, primero todos lamentamos lo que pasó con los 4 chicos y condenamos el hecho de que por un lado se haya pretendido politizar la situación y por otro lado minimizarla, perdón. Ahora, el hecho está en que tenemos que tener ese escrutinio público para que el país tenga, las familias y el país tenga una verdad. Ojalá sea lo antes posible. Creo que es importante aquello y no hay que ahondar un poco más porque lamentablemente los niños hoy ya no están. Y eso es lo que tenemos que empujar como país. Ahora vamos al tema de fondo. Y lo he venido diciendo hace mucho tiempo. El proyecto está presentado, fue autor del tema. ¿Lo has hablado aquí algunas veces? Y el tema es absolutamente claro. A ver, el momento de criminalidad, Carla, que estamos viviendo, Javier y Bolívar, nos lleva a tomar medidas extremas. Y si bien es cierto, nadie quiere presentar el romper una tesis fundamental del derecho penal, que es el principio de no imputabilidad de los menores de edad. Pero, hoy
tenemos que enfrentar esta problemática e ir a un régimen excepcional, Eduardo. ¿Qué quiere decir? Que quienes tengan 15, 16 y 17 años y cometan sicariato, asesinato, tráfico de drogas, violación, excepcionalmente tienen que tener un procedimiento y una sanción distinta, porque el día de hoy un joven de 16 años, vamos al ejemplo de uno de los gatilleros del asesinato de la exalcaldesa de Durán, está probado que fue un joven de 16 junto con un joven de 17. Ok, si el proceso continúa y logra establecerse una sentencia, una sanción, la sanción máxima podría llegar hasta 8 años. 8 años. Y resulta que ellos quedan recluidos en el lugar para adolescentes infractores, porque no es un centro de privación de libertad. En aislamiento. Cuando cumple... Perdóname, Vicente, es decir, tiene 16 años, sí, y a los 18 cumplirías la mayoría de edad, tendrían que trabajar. No, la ley hoy dice que se quedan en el mismo centro de adolescentes infractores. Con la edad en la que fue cometido el hecho. Hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces, ¿cuál es el régimen excepcional? Primero, repito, no es para todos y no es en todos los delitos, no por un robo, no por una lesión, no. En estos 4 delitos graves hay que ir a un régimen excepcional que sí se puede, claro, garantizando debido proceso, garantizando lo importante, el proceso de acompañamiento para aquella reinserción posterior, y obviamente la sanción no puede quedar en 8 años, tiene que llegar por lo menos a 2/3 de lo que 40 que, la pena que puede llegar. Y por otro lado, cuando cumple la mayoría de edad, mi amigo, tienen que ir a la prisión de adultos por un principio claro. Si usted tiene la voluntad para matar, para robar, para hacer lo que está haciendo y quitarle la vida a una persona, tiene la misma predisposición para recibir una sanción. Yo sé que a muchos no les gusta, muchos inclusive lo malentienden y hablan de populismo penal. No, señores, la permisividad que hemos tenido en nuestra legislación desde el año 2014, y esto hay que decirlo, nosotros tenemos este régimen penal desde el año 2014. Un Código Orgánico Integral Penal que ha tenido más de 70 reformas y siguen en camino 100, porque fue un régimen excesivamente garantista. Esto no pasaba, ojo, porque había que violar derechos. No, usted tiene que garantizar debido proceso, derecho a la defensa, jueces imparciales, pero lamentablemente el sistema protegió más a los que atropellaban la ley. Y en el caso de los menores, tenemos que enfrentarlo como país y por un tema de fondo, no solo por el precedente de la sanción. Es que si nosotros no hacemos esto, seguimos exponiendo a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a que sean carne de cañón, la mano de obra para los grupos de delincuencia organizada que ven en un menor de edad un camino sencillo. Ven acá, hijo, no te pasa nada, toma $50, vas a salir rápido, porque ellos el día de hoy solo van a la privación de libertad en casos extremos. Entonces, hay que hacerlo. Además, para pasarle a Javier, Jaime, luego Carla. Además, si tienes 15 años o 16 años y tienes 8 años y te quedas hasta los 24, ahí hay chicos menores de edad. Pues, claro. Imagina, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, perdóname. A ver, si no estamos convirtiendo estos centros de privación de menores también en universidades del crimen, como está pasando en las otras penitenciarias. Y esto es un tema sencillo, mis amigos, y lo podemos hacer al regresar en febrero. El debate de la reforma a toda la legislación de menores, porque se ha venido trabajando 4 años en un marco integral, no en el código, en reformar el código de la niñez y adolescencia que hoy tenemos, sino un código orgánico integral. Hay que revisar íntegramente este capítulo del procesamiento de adolescentes infractores para enfrentar como país. Yo no veo camino de no enfrentar esta discusión. Tenemos que hacer algo porque de lo contrario la situación se va a seguir saliendo de las manos. Doctor, buenos días. Ese tenemos que hacer algo, ¿tendría consenso en la Asamblea para lo que usted plantea? Mire, el tema está bastante sembrado, Javier. De hecho, como el texto que se puso a discusión en el mes de diciembre no tuvo la aceptación de todos, decidieron no tratar el tema, suspenderlo. Ya vino la licencia por elecciones, casi el 90%, nos postulamos nuevamente para volver a retomar. Yo creo que aquí lo importante es que hagamos una causa país y retomemos este tema. Esa es una reforma importante, Javier. Okay. Esa es una reforma. Ok, si no sale exactamente igual como la estamos discutiendo, pero algo tiene que pasar. Ok, no vayamos a los 15, vayamos a los 16 y 17 años. Otras legislaciones como Argentina están enfrentando esa discusión. De hecho, están revisando la edad hasta imputabilidad, la están bajando. Entonces,
es un tema que yo creo que no podemos escapar, tiene que venir de la mano con muchas cosas. Carla es abogada, sabe lo que pasa en el sistema de justicia, pero si no enfrentamos esa discusión, las cosas van a ser peores en un corto tiempo. Ha señalado usted que, y todos sabemos lo que pasa en el sistema judicial, es que esa es la otra barrida que hay que hacer. Ahí no es un saca a un juez y pon uno honesto, No, ahí hay que barrer todo. Mira, Javier, el tema, aunque parezca complejo, no es tan complejo. ¿Usted sabe hace cuánto tiempo no hay una evaluación de jueces y fiscales integral? Nunca. No ha habido ninguna. Desde que yo me acuerdo nunca. Y tenemos consejos de la judicatura integrados desde la Constitución del año 2008. Mire, tenemos que empezar por una evaluación integral. Segundo, ocupar los espacios. Hay fiscalías, hay judicaturas que tienen el juez y el fiscal encargado. Y tercero, usted no le puede pedir a un fiscal, a un juez, que está en una flagrancia y que llega con delincuentes de estos grupos terroristas, si no tiene la tranquilidad y la seguridad de trabajar, que tome una decisión. Claro. No solo porque la justicia está infiltrada, vamos a ser justos. Sí, está contaminada, pero no todos son delincuentes. Pero su vida juega a riesgo y simplemente no pasa nada. Por lo tanto, si nosotros queremos que la justicia deje de ser una puerta giratoria, Javier, evaluar todos los jueces y fiscales, hay que depurar y hay que renovar el sistema. Eso lo podemos hacer. ¿Y de quién depende esa depuración? Depende de un consejo de la judicatura. Pero para eso se requiere decisión. Que no ha servido para nada. Mire usted que seguimos... Entonces hay que eliminar el consejo de la judicatura. Sí, definitivamente. Es la forma. Hay que volver al Estado sencillo, inclusive para que sea más el de pequeño. Antes. Al de 3 funciones claramente marcadas. Y está aprobado. Esta Constitución fue un traje a la medida de un proyecto político que hace 7 años dejó de estar en el poder. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de ese modelo de Estado como un traje sastre que solo sirvieron instituciones como el Consejo de la Judicatura para que la justicia esté como está. El Consejo de Participación Ciudadana no sirve para absolutamente nada, simplemente para pugna de poder. Hay que eliminarlo, vamos a ahorrar gastos y tenemos que ir a simplificar. Claro, los mecanismos de control, de depuración, tienen que ser públicos, transparentes, muy exhaustivos y con requisitos, pero muy grandes. Miren, ¿qué problema hay? En todo el mundo, los parlamentos de todo el mundo nombran autoridades, claro. Pero usted tiene que pedir una hoja de vida transparente, una hoja de vida clara. Pero en todo caso, esa es una discusión que yo creo que tampoco puede tomar mucho tiempo y tiene que ir de la mano con las soluciones en seguridad y en generación de condiciones para el empleo. Lo que ocurre, doctor, es que siempre hemos criticado la forma de elegir autoridades. Antes de que exista el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, todo el mundo decía, por esta última vez intervengo en la función judicial. Así fue. Pasó, después aparecen estos dos organismos y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, yo no le veo una salida, si es que no hay la acción necesaria, la transparencia necesaria, para poder decir, a ver, este Juan, este Pedro, esta María, son personas idóneas para ocupar cargos como en la justicia. Mire, Javier, y hay un tema que nadie le para bola, como dicen en la calle cuando se juega pelota en Guayaquil. Si usted revisa los expedientes de control disciplinario, usted va a encontrar jueces y fiscales que tienen 70, 100, 200 causas y siguen sentados en el mismo lugar. Lo que pasa es que administrativamente el Consejo de la Judicatura no ha hecho un debido trabajo en el control disciplinario, porque es que es impresentable. Usted puede tener un error y alguien puede subjetivamente lo denunciar, pero 100 veces, 150 veces, eso no, 70 no ocasiones. Se admite eso. Entonces, la depuración tiene que empezar por allí y no es difícil. Lo que pasa es que no ha existido voluntad. ¿Sabe qué? Le quiero contar algo rápido. Hace unos meses comparece uno de los presidentes de turno del Consejo de la Judicatura y yo le preguntaba, oiga, yo quiero que usted me diga a mí cuáles son los parámetros para escoger los directores provinciales disciplinarios, que son los cargados de hacer esto en todo el Ecuador. Dígame cuál es el parámetro. No sabe. No hay. ¿Y cómo los designan? Con un informe que sugiere. ¿Que sugiere quién? Sí. El señor de Recursos Humanos. Pero ustedes son los vocales, por el amor de Dios. En manos de esta gente estamos. Eso ya no funcionó, hay que cambiarlo y definitivamente el que tenga una hoja de vida manchada, señor, tiene que irse. A ver, aquí hay gente valiosa, las universidades cada año votan profesionales. Sí, pero nadie quiere ese cargo por mal pago. Pero bueno, nadie quiere una por mal pago y otro por lo que dice porque te quieren manosear. Pero es que tenemos que tenemos que ir a cambiar el sistema porque es importante. Mire, podemos invertir millones de dólares, Javier, y usted es un hombre de experiencia en esto, en policías, militares, que de hecho están en la calle. Esta reforma constitucional tuvimos. Pero si la justicia no hace su trabajo. Oiga, yo he escuchado y viniendo para acá, cuando todo el mundo se escandalizaba, un mega operativo en Durán el fin de semana. 40 se fueron a la calle de un solo plomazo, los 51 detenidos. Entonces esas cosas tienen que cambiar definitivamente.
Increíble. Jaime Velázquez, Jaime, por favor. Adelante, Jaime. Gracias, Eduardo, gracias, Javier. La verdad es que placer tenerte por acá, Vicente. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, que lo hemos visto a Vicente Rayeno como asambleísta en algunas ocasiones, y mirar el por qué las cosas suceden, ¿estarían ustedes de acuerdo, o al menos Vicente Rayeno, en reformar, cambiar, hacer una constituyente, o sea, cambiar la constitución, que es lo que nació en el 2008? Entonces, si eso es la madre de los errores, y porque es muy garantista en un momento dado, ¿por qué no la cambiamos? ¿Ustedes apoyarían esa moción, hacer una constituyente, ver el camino para cambiar el elemento jurídico que es la máxima en la jerarquía, es la máxima regla jurídica que hay que respetar? Jaime, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente hay que hacerlo, y hay que hacerlo de la mano con la implementación de las reformas para fortalecer el sistema de justicia, para tener penas más duras en contra de los delincuentes y para, obviamente, crear incentivos y bajar impuestos para que se creen condiciones para generar nuevas plazas de trabajo. Necesitamos una reforma política porque este modelo de Estado centralista, que es muy grande, gasta mucho y no sirve para nada porque no le devuelve nada a los ciudadanos. Y lo podemos hacer paralelamente. Mientras el Parlamento trabaja en lo urgente, se puede ir a esa reforma política. Ya, de hecho, la Corte Constitucional en un pronunciamiento claramente estableció una limitante clara de que no se necesitaría ni siquiera llegar a una constituyente de plenos poderes, que es la que preocupa, que es la que puede concentrar, como fue la constituyente que estuvo en vigencia desde agosto del 2007 hasta agosto del 2008. Entonces, se lo puede hacer y tenemos que hacerlo. Hay que achicar el aparato del Estado, hay que fortalecer los mecanismos de control, hay que eliminar la burocracia innecesaria y garantizar la depuración del sistema de justicia y del acceso y permanencia en la fuerza pública. Si verdaderamente queremos controlar la embestida y la delincuencia, tenemos que empezar por lo importante. Y lo segundo, y una reforma que yo vengo proponiendo hace algún tiempo. Nosotros siempre estamos discutiendo la pirámide, la base de la punta de la pirámide. Contamos los muertos, contamos los asesinatos y contamos lo que pasa. Y si no hacemos cosas para resolver el fondo, la estructura, vamos a seguir, Jaime, exactamente igual. ¿Y a qué me refiero? Nosotros tenemos que en la estrategia de combate a la delincuencia hacer una reforma puntual para que el dinero que reciben los gobiernos locales, tanto prefecturas como municipios, participen en recuperar el tejido social. Usted no puede pensar en recuperar la lucha de la calle si usted no ocupa los espacios públicos con deporte, con parques, con temas culturales, y ahí es cuando los municipios tienen que hacer su rol, no necesariamente, y bien que lo hagan, que pongan patrulleros, que pongan cámaras, que gasten en ayudar a la fuerza pública, pero si no ocupamos el espacio público con la presencia del Estado, las calles van a seguir un centro de reclutamiento de jóvenes y adolescentes, y se lo puede hacer. Claro, hay que perfilar el modelo de gasto, eso no es un gasto, eso es una inversión social que necesariamente tenemos que hacerlo para que mientras la fuerza pública, el Ejecutivo, dentro de sus competencias, hace lo que tengo que hacer. Hay que repensar el rol de los municipios en la estrategia de ocupar el espacio territorial precisamente para irle ganando espacio a los grupos delincuenciales. Vicente, tú has estado varias veces en la Asamblea Nacional y la pregunta que estos problemas ya los vivimos hace mucho tiempo atrás, no es de ahora, es decir, los menores infractores en el 2011, si no estoy mal, existían, y en el 2014 también, y pues obviamente han seguido existiendo. La pregunta es, ¿por qué en la Asamblea no hay los cambios que se necesitan cuando la sociedad entra en crisis de seguridad? ¿Por qué existe, recién se van a tomar estos cambios, digamos, cuando la Asamblea debería velar por el interés del ecuatoriano? Entonces, desde el punto de vista de una nueva candidatura, desde el punto de vista de nuevos asambleístas, ¿qué propones en este caso? Porque ya se vieron los mismos problemas y no hubo los cambios necesarios. Jaime, tú tienes razón en que esto es una discusión que ha tomado mucho tiempo y lamentablemente se ha agravado el problema en la calle en cuanto a la participación de adolescentes infractores. Precisamente, ya desde el año pasado, propusimos que se revise, como lo comentamos con Javier y con Eduardo, el capítulo para juzgar a los adolescentes infractores y para que exista un régimen excepcional que trate con dureza a quienes entre 15 y 17 años cometen 4 delitos graves como el sicariato, el asesinato, la violación o el tráfico de sustancias, porque tenemos que ir para allá. Es una discusión que la podemos agotar inclusive antes de que se acabe este periodo legislativo,
porque el texto está suspendido para el debate y exclusivamente habría que afinar detalles y repensar el modelo del juzgamiento, que es un solo capítulo de un Código Integral de la Niñez que se ha venido trabajando y recogiendo precisamente a lo largo del tiempo todo este tema. Lo que pasa es que accidentadamente, desde el año 22 y 23, el número de participación de adolescentes en los crímenes, sobre todo en asesinatos, se ha incrementado exponencialmente por la situación y la coyuntura que estamos viviendo en la calle. Es algo que está en la agenda, está en nuestra propuesta. Hemos sido firmes propositivos, hemos sido firmes y propositivos en este sentido, precisamente porque estamos conscientes que esa es una de las tantas cosas que tenemos que hacer y estamos a tiempo, y para nosotros este es un tema fundamental. La última pregunta de mi lado es, ¿cuál sería la garantía entonces de Vicente Trayano para que esos cambios se den? He sido proponente, he sido un autor de esta propuesta, la hemos defendido y la seguimos defendiendo y vamos a llegar a la Asamblea para hacerlo. Nosotros tenemos un compromiso por escrito, que es nuestro plan de trabajo, y esa es una de las ideas fuerzas, porque estamos seguros que eso es una reforma que necesariamente el país en este momento no solo que tiene que acoger, sino que tiene que implementar en el menor tiempo posible, porque nuestro objetivo es recuperar y quitarle a nuestros adolescentes, como lo que se ha convertido, una mano de obra para los grupos de delincuencia organizada. Clarísimo, Vicente. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, compañeros. Querido Vicente, yo no sé, quizás la última pregunta sea, ¿cómo te va en la campaña? ¿Cómo ven las cosas? ¿Cómo va la lista 6 desarrollándose en el Guayas? Bastante bien, haciendo lo que hemos hecho siempre, no ahora en campaña, caminando, escuchando a los ciudadanos, contando lo que hemos venido haciendo y sobre todo qué vamos a hacer, que es la discusión y la conversación que hemos tenido el día de hoy. Sí, el momento es complejo, hay lugares en los que inclusive el poder caminar se ha vuelto bastante difícil, pero lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con nuestra carta de presentación, con nuestra formación, con nuestra experiencia, con nuestra hoja de vida y fundamentalmente con ese conocimiento que tiene la gente en Guayaquil del equipo de las 6, lo que hicimos, y le decimos que lo bueno vuelve, que no todo está perdido y que para que las cosas cambien, el ciudadano el 9 de febrero tiene un rol fundamental. Hay que escoger a las personas que conocen, a las personas preparadas, con experiencia, con capacidad, porque no podemos perder tiempo con improvisaciones. Javier. Que la Asamblea sea lo que tiene que ser en su momento, estimado doctor. Es decir, una Asamblea que tenga dentro de sus miembros a gente con capacidad para resolver los problemas, no para ir a la pelea política, porque a veces ya estamos cansados. Javier, definitivamente, y a mí muchos me preguntan por qué, Vicente, te postulas una vez más. Yo tengo 44 años, pero tengo 18 años formándome, preparándome y haciendo camino en lo público. Y creo que uno tiene que aportar. Y esta es la última oportunidad que tengo de ser candidato legislativo. Hemos hecho las cosas responsablemente y para eso tenemos que regresar. Para esos que estuvieron fugados y regresan por la ventana, no impongan una agenda que nos hizo mucho daño, para hacer frente con ideas, con propuestas, desde el respeto, pero siempre con la fuerza y la frontalidad que el país necesita, porque estoy absolutamente seguro que es posible no solo elevar el nivel de hacer política, sino el nivel de la legislatura. Una legislatura que indistintamente como termine conformada, Javier, debe comprender que el país necesita resultados y gobernabilidad, no más política, porque la política nos tiene como estamos el día de hoy. Totalmente, gracias. Mi querido Vicente, muchas gracias. Falta todavía, esperamos seguir conversando y que todo se desarrolle primero con paz, con orden, y que la gente escuche las propuestas y decida, y no le den decidiendo, perdónenme porque no es castizo lo que estoy diciendo, o no decidan por ellos por quién votar. Gracias, bueno, Vicente. A ustedes, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para toda la audiencia. Vamos al corte, regresamos con la parte final del día.